la primera imagen. Sí, no está mal. Esta primera imagen, por coincidencia, es del río Guadiana, mucho al sur de Badajoz, pero para referir el camino del agua, que es un concepto que después va a aparecer en la explicación que voy a dar sobre el territorio. Vamos a pasar. Y su inverso, próximo también del Guadiana, esta línea elevada, creo que se llama en español línea de cresta, ¿no? Más o menos. Podemos pasar. Y estas líneas de cresta tienen una importancia increíble, un poco en sentido quase humorístico. Les presento dos o tres referencias, pero a todos nos recuerda siempre a la aparición de ejércitos o de los malos o los buenos sobre la línea de cresta en las películas. Vamos a pasar. Las líneas de cresta que están prácticamente en todo el mundo. Esta es una fotografía de Sebastián Salgado, de este espacio abierto dentro de una floresta, y aquí se ve muy claramente la presencia de este camino y cómo domina, por un lado domina dos valles y tiene una inesperada continuidad que se comprende inmediatamente cuando se percorren a pie espacios como este, o espacios libres, digamos. Pero esta es una de las persistencias históricas más sorprendentes, es que los caminos más antiguos, como por ejemplo la Estrada Real entre Lisboa y Madrid, siempre se pasaban sobre todo sobre estas líneas de cresta, evitando los puntos más inaccesibles, pero con una grande continuidad. Se imagina que al contrario, se tendría que subir y bajar y atravesar líneas de agua y sería mucho más complejo y menos continuo. Y por eso estas líneas se van poco a poco consagrando hasta nuestros días y creo desde la prehistoria. Podemos pasar. Incluso los pingüinos utilizan estas líneas para sus desplazamientos. Podemos pasar. Este es un trabajo de Mary Lees sobre más o menos la Broadway. Y la Broadway que asinala aquí en estas dos fotos con este color blanco. Y la verdad es que la Broadway es la línea de cresta de esta isla de Manhattan. Podemos pasar. Si se miran las líneas de las curvas de nivel, se verifica que esta es la línea en que cambian, y siempre que se percorre la Broadway, si se miran los dos lados, las dos partes de las calles bajan en dirección al agua y a la luz. Y eso nos explica la importancia de las más antiguas calles de Manhattan, que después crea situaciones urbanas y construidas de arquitectura muy singulares y muy intensas y muy interesantes. Podemos pasar. Todos nos acordamos, por ejemplo, del Flatiron, ese edificio de planta más o menos triangular, y muchas otras situaciones urbanas que están a lo largo de este percurso. Podemos pasar. Esta imagen es interesante porque tiene los tres ríos más importantes que atraviesan Portugal. Dos vienen de España, que es el Tejo, el Guadiana y el Sado. Y esas líneas de agua después se dividen sus vacías hidrográficas por las líneas de cresta que les corresponden de cada lado,
y en el cruce de estas tres líneas de cresta que dividen las vacías hidrográficas de estos tres ríos está en Portugal una ciudad que es Évora. Exatamente el punto de cruce es una pequeña ciudad que se llama Igrejinha, un poco al norte de Évora. Pero esto explica la importancia de este punto marcado que es Évora, y un arqueólogo de la Universidad de Évora que me gusta muchísimo explica lo que eran en el Neolítico estos espacios geográficos de estas áreas de las vacías hidrográficas cuando llegan al océano, que eran verdaderos paraísos muy habitados en una situación extraordinaria de disponibilidad de recursos y de una relativa paz, e incluso mucho más habitados y en sentido continuo que en nuestros días, y con florestas muy densas y con una situación muy diferente donde se comprendía la importancia de este punto siempre habitado, construido y reconstruido, que es la ciudad de Évora. Era a propósito de este trabajo aquí entre Campo Maior, Elvas y Badajoz, me recordé de un punto elevado que ahora no está habitado, que es un punto de excavación arqueológica, que es el Castro de Segovia, próximo de la estrada entre Elvas y Campo Maior, que hace muchos años, cuando lo visitaba frecuentemente, estaba abierto, se podía ir, y por ahí se comprende muy bien la importancia de estos puntos, porque tiene una visión y un dominio increíble sobre toda esta área sobre la cual están a trabajar. ¿Podemos pasar? Creo que una visita a ese sitio sería muy interesante. Este es uno de los dibujos de Saverio Muratori, que es un arquitecto italiano que durante más o menos el periodo del fascismo ha trabajado mucho en estas investigaciones y tiene trabajos verdaderamente extraordinarios de reflexión sobre esto. Después su arquitectura no correspondía a la calidad de su investigación, pero ha hecho muchos dibujos como este en que se comprenden se ven las líneas de acceso medievales, en este caso pré-romanas, los griegos, fenicios y etruscos, y más tarde en otros que hemos descubierto en la Edad Media y a lo largo de la historia, que explica, en este caso, la vía cruza algunos ríos, pero en este va por las partes más elevadas y practicables. Siempre en Europa las secuencias de percursos en medios rudimentares y prácticos a marcha y con vehículos con animales y algo así, pero siempre crean esta red distorsionada de accesos mayoritariamente por esas líneas de cresta. ¿Podemos pasar? Esta es la topografía, digamos, de la ciudad de Lisboa. Que aquí está el río Tejo, el puerto, y después se comprende muy claramente el río Trancão, la várzea de Loures, de este lado el Val de Alcântara y el Planalto Central, donde está, por ejemplo, el aeropuerto. La ciudad se inicia a construir por aquí, el Castillo de San Jorge, y aquí se comprende con esta topografía casi barroca que la ciudad, incluso si se quiere construir sencilla, es prácticamente imposible llegar ahí, porque toda esta complejidad va a generar una forma de la ciudad antigua extraordinariamente diversificada, muy bella y con situaciones siempre muy sorprendentes. Aquí tenemos los dos vales principales, este de Almirante Reis y este otro de Avenida da Liberdade, Campo de Santa Ana, este lado de Chiado e San Francisco, del convento de San Francisco,
y el castillo que ya referí. ¿Podemos pasar? Las líneas de vale, los espacios de aluviones, esta plataforma más o menos siempre regular al lado del río, que corresponde al proyecto del puerto de Lisboa del inicio del siglo pasado, que es un proyecto increíble hecho por un ingeniero que construye, creo que 17 kilómetros de muro de calcário belísimo. Podemos pasar. Aquí se ve el castillo, la primera muralla y después las dos, digamos, alas fernandinas que van a proteger una ciudad que ya en parte existía. Podemos pasar. Y el desarrollo de las grillas, de las mallas de construcción y de desarrollo de la ciudad, hasta llegar al Planalto, más o menos por aquí. Siempre vamos después a verificarlo, manteniendo las líneas de agua, las líneas de cresta y los sistemas de calles y caminos que les corresponden. Podemos pasar. Y eso es lo que me parece más interesante. Esta es una imagen de la maqueta de Lisboa, de la ciudad medieval, con a Plaza de la Tierra, con los dos valles, la plaza al lado del río, la plaza del mar, donde llegan los navíos, el castillo. Y estos locales y la posición de las iglesias y algunos puntos han resistido, digamos, al terremoto y la reconstrucción ha un poco geometrizado todo esto, pero manteniendo las posiciones principales como se ven aquí. Podemos pasar. Esta es la planta de la ciudad medieval. Vamos a volver a esto después para explicar algunos proyectos. Siglo XVII, podemos pasar. Esta es la sobreposición de esa planta de la ciudad medieval, color rosa, con la ciudad, la Baixa Pombalina, la reconstrucción después del terremoto, que nos ha permitido que llegase hasta nuestros días una ciudad construida con una coherencia increíble, con hasta ahora una extraordinaria funcionalidad y belleza. Podemos pasar. Las líneas de vale y las líneas de cresta sobre este territorio que más o menos ya podemos observar. Esta es la línea de costa medieval. Podemos pasar. Y aquí, en esta planta de 1780, un poco después del terremoto, los planes de expansión en estos casos, algunos totalmente realizados de acuerdo con estos dibujos, otros un poco alterados, y de reconstrucción de esta área da Baixa Pombalina. Pero se ve siempre que están preservados los caminos y las calles de líneas de cresta y de líneas de vale, y que entre ellas, porque estas líneas crean como un protoespacio público y que no se puede privatizar. Todo lo que se puede privatizar estará entre estas líneas que están definidas de acuerdo con la forma del territorio. Y por eso, cuando se piensa en urbanizar o en expandir o en desarrollar la ciudad, es dentro de estos espacios predefinidos y preservando esas líneas más antiguas y más estructurales de la construcción de la ciudad y de su desarrollo en la historia. Podemos pasar. Aquí están señaladas las estructuras a rojo, las de línea de cresta, y a azul las de líneas de vale. Podemos pasar. Esta planta me gusta muchísimo, también al inicio del siglo XIX, pero
a mí me parece intuitivamente un poco sobre la influencia del terremoto, porque parece representar la ciudad de una forma insegura o efímera. La forma de la ciudad casi no se reconoce, pero el territorio está representado de una forma muy sólida, muy permanente, muy, digamos, inalterable. Esta idea me gusta mucho de imaginar que siempre la forma del territorio, no solo en Lisboa, pero en Lisboa es muy evidente esa relación y tengo mucha documentación sobre eso, pero en todos sitios esta relación entre la forma del territorio en sentido no solo formal, pero podemos siempre incluir otras componentes hasta llegar a ideas de grande globalidad, tiene una influencia determinante en el desarrollo de lo que se construye sobre él. ¿Podemos pasar? Esta es otra síntesis de estos elementos que vamos hablando. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Estes planos antiguos, sempre com esta evidência das áreas de recreio e de produção de cultivo em los alrededores de la ciudad, que están directamente conectadas y sirven también de matriz, digamos, para el futuro desarrollo. Podemos pasar. Aquí vemos en rojo los planes de expansión del siglo XIX, incluso el puerto, siempre manteniendo esta idea de preservar naturalmente las líneas más antiguas y más estructurales. Por ejemplo, un punto muy enigmático en la ciudad de Lisboa, para todos que la conocemos, es este, el Largo do Rato. Y después, si se observa, confluyen aquí, creo que 5 líneas de cresta y de vale. Y por eso es casi imposible circular en Lisboa sin pasar muchas veces por este punto. ¿Podemos pasar? Una otra síntesis de todos estos elementos. ¿Podemos pasar? Por ejemplo, la Avenida da Liberdade, el vale, la línea de vale era esta. Y después ha sido sustituida primero por un espacio como un parque, un jardín, que se llama Paseo Público, y después se ha desarrollado en este sentido un poco más quasi haussmanniano. Pero esta avenida, que es tal vez la principal de Lisboa, Avenida da Liberdade, no consigue, no sé si quiere, no consigue sustituir completamente esta calle más antigua, que continúa a tener una vida muy intensa y muy interesante, con muchos palacios y muchas cosas, que ahora se reorganiza y se reutiliza cada vez más. Del otro lado, por ejemplo, también es muy interesante el val de Almirante Reis, y aquí se ve, por ejemplo, porque también aquí hay una calle antigua que se subdivide aquí, que es la línea de vale, pero que después ha sido sustituida por esta avenida. Pero antes de la avenida, en el tiempo del Felipe II de España, que Portugal estaba sobre el dominio español, ha sido Felipe I de Portugal y ha construido una serie de edificios muy interesantes y muy importantes, porque quería cambiar la capital de la península para Lisboa. Y este es uno de ellos, antes de la avenida, pero que es un edificio con unas proporciones, un antiguo convento que después ha sido hospital, pero que tiene arcadas, por ejemplo, más altas que las del Terreiro do Paço. Ahora unos colegas están a intervenir aquí y a descubrir su historia, y es verdaderamente sorprendente esta posición y sus implicaciones. ¿Podemos pasar?
Esta es una descripción, digamos, de la ciudad que hemos elaborado para intentar de sintetizar algunos de estos elementos, la topografía y lo que ha ocurrido y cómo se ha construido. ¿Podemos pasar? Este primer proyecto ya es un poco antiguo, no sé, tal vez que ya lo conozcan, la musealización de la área arqueológica del Castillo de San Jorge. Podemos pasar. Que es aquí. Podemos pasar. Aquí. Dentro del castillo, un punto muy importante. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Tiene la muralla y una serie de pinos. Sí, pinos. Es como un patio con árboles y con un ambiente increíble. ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco mejor. De aquí se ve en esta fotografía aérea las dos áreas de intervención que les voy a explicar después, que es esta, de un concurso para un espacio público al lado del Correio do Paço, que está ahora en excavaciones arqueológicas y se inicia la obra, y un otro contigo, que es este, con un parque urbano, que es el terminal de cruceros de Lisboa, que es un otro concurso que les voy a mostrar. ¿Podemos pasar? Área de intervención. Aquí ya se ve un poco lo que vamos a hablar de dos casas islámicas del siglo XI. Me gusta mostrar este plan para que se pueda ver la escala de la ciudad y la importancia relativamente grande de estas dos casas dentro del castillo en el siglo XI. ¿Podemos pasar? Esta es la primera fotografía que he hecho cuando visité el sitio para el concurso. Los arqueólogos habían descubierto estas dos casas islámicas y habían ya reconstruido sobre las ruinas, que eran muy pequeñitas, han reconstruido un poco estas paredes para darles más consistencia y para tornarlas, digamos, más persistentes. ¿Podemos pasar? Esta es la maqueta de lo que existía. La idea era que el acceso se hace por encima de estos muros y se llega aquí a esta escalera, y aquí se ven las dos casas. ¿Podemos pasar? Las arqueólogas habían hecho este dibujo un poco a imaginar cómo podrían ser estas casas. Me pareció muy interesante simplificarlo sin estos detalles que tienen alguna credibilidad pero que no tienen soporte, y simplificarlo mucho y crear con esto un sistema de protección de las ruinas y también como una instalación que nos pueda dar sugerencias o hacer pensar en lo que eran estas casas en su tiempo. ¿Podemos pasar? Lo hemos experimentado en esta maqueta y nos pareció interesante. El problema principal sería soportarlo sin danificar lo que habían descubierto. ¿Podemos pasar? Y para eso hemos identificado 6 puntos donde no había vestigios y que nos han permitido crear esta construcción, digamos que sería solidaria y que apoya en 6 puntos escondidos donde no había vestigios. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Una otra maqueta y la idea de dejar siempre un intervalo entre lo que se ha construido y lo que existía. ¿Podemos pasar? Aquí ya construido, se ven las entradas, dentro tenemos los patios, el acceso por aquí. Al inicio me preocupaba mucho construir aquí un cubierto y después verlo por encima sin expresión, digamos.
Podemos pasar. Este plano está un poco avanzado para proteger las paredes y para también poder iluminarlas, como vamos a ver. Podemos pasar. El interior, siempre con un intervalo de 15 centímetros más o menos, entre esta superestructura y lo que había sido reconstruido. Podemos pasar. La iluminación y siempre este intervalo de 15 centímetros más o menos. Podemos pasar. Podemos pasar. La vista desde el acceso, con los dos patios, un sistema de madera que protege, hace sombra y en cierta medida, cuando caen las hojas, digamos, las agullas de los pinos, se pone aquí sin grandes problemas. Y este intervalo y la iluminación. Desde el suelo se ve el río. Y eso es muy interesante. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Sí. Podemos pasar. Podemos pasar. Sistema construtivo desta diferença de cotas, aqui com um passeio periférico. Hemos utilizado sempre as mesmas pedras que estavam já aqui, o basalto, e em outros detalhes, o calcário de Lisboa. Podemos passar. E o acero corten, que agora está praticamente negro. Podemos passar. As pedras de Liós. Podemos passar. Podemos passar. Sim. Podemos passar. Aqui isto protege a escavação mais profunda hasta a pré-história. Podemos passar. Com a estratificação, isto é o que han escavado mais profundo. Hemos construído esta protección como si fuera un estalero, un astillero de arqueología. Podemos pasar. Aquí tenemos un nivel intermedio con un mosaico interesante que se tendría que proteger y lo hemos hecho con un espejo negro que reflete el mosaico que no se podía ver fácilmente de otra manera. Les digo que esto está casi negro, los que han visitado saben, porque estas fotos son ya antiguas. ¿Podemos pasar? La reflexión, podemos pasar. El sistema constructivo, con la iluminación aquí por abajo, y este gap, este intervalo de 15 centímetros, la protección de madera, policarbonato y aquapanel, que é um sistema de panelas que pode utilizar-se no exterior e que, sorprendentemente, ha chegado hasta hoje em muito bom estado. Podemos passar. Durante a construção, esta imagem um pouco terrorífica, quando a mostro em Itália, em França, sempre me dizem que isto não seria permitido. Yo les explico que también en Lisboa no es permitido. Es una lucha que tiene que hacer. Pero curiosamente se habla sobre estos temas en Alemania. Es totalmente normal. Nos recordamos inmediatamente, por ejemplo, del bellísimo museo de Peter Zumthor Columba, que construí directamente a partir de las ruinas. ¿Podemos pasar? Que não é este caso. Podemos passar. Sim. Sim. Esta é uma proposta que he hecho depois de finalizar esta intervenção, que é de construir debaixo desses pinos um auditório em madeira reversível, efímero, totalmente de acordo com as regras
eufemísticas de nuestros días para que se pueda disfrutar la vista y espectáculos, porque este sitio es de tal manera simpático. Esta área no es utilizada, tiene un parqueamiento un poco aleatorio y es depósito de cosas sin interés. Y en principio esto voy a iniciar el proyecto y se va a construir. Este espacio es muy solicitado porque es muy ameno y muy simpático. ¿Podemos pasar? Ali se construirá bajo estes pinos. ¿Sí? Este concurso en 2010 ahora está en construcción. Cuando lo han hecho, la idea era de poder utilizarlo en 2012. Pero como estábamos ya en crisis, no se comprendía muy bien hasta cuándo, todo esto se ha retrasado muchísimo. ¿Podemos pasar? Esta es la área de intervención. Antes hemos estado aquí y las primeras ideas del concurso han sido de crear un parque urbano verde que ocupe este espacio, que es muy central en la ciudad. Es muy importante en el percurso entre la Gare, el terminal y el centro histórico, y por eso un parque aquí sería muy interesante para la ciudad. Y después ya estaban a aterrar esta doca y hemos propuesto construir en el interior el edificio más pequeño posible y con un espacio de agua al lado. ¿Podemos pasar? Esta es la alfândega, ese edificio interesante que existe, construido en 1800 más o menos, sobre el río. Ahora hay un aterro con 300 metros o algo así, pero en estos días este edificio y también la estación de ferrocarriles, podemos pasar, se había construido directamente sobre el río. Podemos pasar. Y esto es después la construcción del puerto de Lisboa, que hemos ya visto los planos. Podemos pasar. Al inicio del siglo XX. Podemos pasar. Una imagen un poco distorsionada, pero espero que casi todos conozcan el sitio. Podemos pasar. Durante la construcción de este puerto donde atracan los cruceros, y aquí se ve ya medio aterrada la doca. Podemos pasar. Esta era la situación, este un poco anterior, pero era la situación en el momento del concurso. Podemos pasar. Empezaban a aterrar, podemos pasar. Y lo que explicaba de dejar este espacio de agua en frente de la aduana y también de dejar los muros antiguos de la doca e inserir la intervención sobre todo aquí y crear ese parque urbano en toda esta área. ¿Podemos pasar? Es más o menos lo que se explicaba aquí y que se está a construir. ¿Podemos pasar? Un diseño inicial con la ciudad, que es como un anfiteatro que mira al río, y la idea de crear como interacción entre el edificio y la ciudad, como si volviera la mirada hacia la ciudad. Podemos pasar. Esta es una foto que nos han dado para hacer un fotomontaje del proyecto. Podemos pasar. Y este es el fotomontaje. Con el parque urbano verde, el edificio, aquí agua y un parqueamiento semi-enterrado aquí. Hemos comprendido, este navío es muy pequeño, ahora son mucho más grandes. La relación principal será siempre entre estos navíos y la ciudad antigua, que es muy bonita en este sitio. Y nosotros proponemos como un parque, un jardín con un pabellón, un edificio dentro de este contexto. ¿Podemos pasar? Y por fortuna, como hemos también ganado este otro concurso,
estamos a dar continuidade a este parque e este sistema de acesso hasta el centro de la ciudad histórica, com esta possibilidade de criar um espaço verde que, quando os cruceros não estão muito ferozes, se pode utilizar por las personas de la ciudad. ¿Podemos pasar? Esta sección para explicar que no había obstrucción visual, que era un problema que la opinión pública y muy bien se ponía en ese momento. ¿Podemos pasar? Y también esto otro con el parque urbano y con esta quase forma mimética de relación con la ciudad antigua. ¿Podemos pasar? La organización del edificio es muy sencilla, digamos, tiene ahora muchos problemas de seguridad, como se puede imaginar, pero básicamente es como un pequeño aeropuerto con entradas y salidas y control de los pasajeros, que son muchísimos, porque cada navío de cruceros tendencialmente tiene 5.000, 6.000 pasajeros y 2.000 tripulantes. Y esto va a crear aquí un movimiento increíble. ¿Podemos pasar? Este es un panel del concurso. ¿Podemos pasar? Una otra fotomontaje que nos pedían para explicar la relación con la ciudad antigua. ¿Podemos pasar? Otras imágenes de concurso para explicar las relaciones entre, aquí ya estaría más realista el navío de cruceros, pero desafortunadamente están cada vez más feos los navíos de cruceros, porque están de tal modo grandes que parecen edificios suburbanos. ¿Podemos pasar? Sí. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Esta es la maqueta del concurso. Hemos sentido una grande libertad en este espacio entre árboles y sobre este plano más o menos horizontal. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Aquí se ve esta área de esta intervención que se desarrolla ahora y después el otro espacio que es el de Campo das Cebolas. Podemos pasar. Esta es la maqueta en la versión del proyecto de ejecución. Aquí el parqueamiento, espacio con agua. Podemos pasar. Podemos pasar. Sí. 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 Este plano exterior, digamos, la fachada, será construida, voy a explicar un poco, con un hormigón hecho con corcho. Y el interior es como esta caja exterior, y después el interior está a ser construido con hormigón oscuro que queremos tratar de tal forma que quede casi negro atrás. Podemos pasar. Podemos pasar. Esta es una imagen de la construcción que ahora se desarrolla con mucha velocidad, que ahora ya estará un poco más visible incluso, que en principio estará acabada dentro de un año más o menos. ¿Podemos pasar? Esta es la definición de la fachada que le refería, que no se ve muy bien, que será construida porque los ingenieros me decían que el sistema de fundaciones de la estructura estaba en el límite de su capacidad de soporte, porque han hecho primero ese sistema y después han lanzado el concurso, y que ya tendría que tener una fachada ligera o con paneles o algo así como la intervención del castillo, pero a mí no me gustaba,
y intenté desarrollar un hormigón estructural. Vamos a ver un poco. Podemos pasar. Con más o menos la apariencia de la tierra pisada, de la taipa. Podemos pasar. Pero constituido con la adición de polvo de corcho. El hecho de que es polvo permite que la reacción típica del hormigón entre sus elementos se desarrolle y que se consiga disminuir muchísimo la masa, que pasa casi a la mitad, sin perturbar las características estructurales, que naturalmente disminuyen pero no mucho, del hormigón corriente. Podemos pasar. Hemos hecho estas las posibilidades de acabamiento que podremos utilizar, que ahora estamos a hacer ya testes definitivos. Podemos pasar. Esta ha sido una presentación en el Mosteiro de Jerónimos en Lisboa, porque Experimenta Design nos ha desafiado para desarrollar utilizaciones diferentes del corcho y hemos pensado en este hormigón. Podemos pasar. Este ha sido el trabajo increíble de transportarlo al claustro para mostrarlo. ¿Sí? Podemos pasar. Y nos gustó muchísimo el toque del hormigón, es totalmente diferente, es mucho más macio. No, se dice macio. Y la apariencia es muy parecida con la piedra de Lioja, el calcário que construye toda la ciudad histórica de Lisboa, que es muy bonito, y hemos verificado que había una relación muy interesante. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Bueno, este es un otro concurso, 2 años después del concurso del terminal de cruceros. Se llama este sitio más o menos Campo das Cebolas, pero o Campo das Cebolas é um pouco ao lado. E queríamos cambiar o nome para este que é mais poético e mais bonito e mais antigo, Portas do Mar. Podemos passar. Se trata deste espaço aqui. Esta es la planta de la ciudad medieval que hemos ya visto un poco. Lo que es muy curioso aquí es que esta es la muralla, que en este espacio está absorbida por las construcciones al longo y a la cota más baja. Estos son los aterros más o menos horizontales próximo del río. Y aquí la ciudad va a subir hasta el castillo y es muy bonita todavía hoy. Y por aquí había algunas construcciones que pensamos que sería bueno, construcciones y tratamientos del suelo, sería bueno, digamos, limpiar para podermos crear un espacio más abierto y practicable al lado del Terreiro do Paço, que no es así, pero con sentido totalmente diverso. Podemos pasar. Aquí se ve que este espacio era un espacio de ferias al lado de la ciudad. Y aquí llegaban, era el puerto más importante de Lisboa, porque de este lado era el puerto más militar y real de las grandes viajes con estos navíos. Y aquí los pequeños navíos y la feria de mercados y venta y compra y venta de productos cotidianamente. Podemos pasar. Esta es una pintura que se ha descubierto recientemente. Que no la creo totalmente, pero que es aparentemente del siglo XVI y que representa esta área más o menos donde estamos a intervenir con la muralla aquí y con todas estas personas con un estilo más o menos entre medieval y renacentista, pero que nos permiten imaginar la vida en este espacio. Podemos pasar. E diseños diversos, vários projetos para esta área. Podemos passar. Que não se han realizado. Podemos passar. Esta fotografia del fim del siglo XIX,
con el puerto que llegaba mucho más dentro, que después ha sido aterrado. Y este es el muro que ahora en las excavaciones arqueológicas hemos descubierto y que va a tener un papel muy importante en el proyecto. Podemos pasar. Imágenes de 1932 con todo este espacio totalmente construido, pero durante el siglo pasado esto ha sido demolido y algunos de estos edificios, lo que ha permitido libertar toda esta área, pero que después podemos pasar. Aquí se ve todavía muy construido este espacio. Podemos pasar. Esto ha sido demolido, por ejemplo. Podemos pasar. Esta era la formulación de Casa dos Bicos, que es la actual Fundación de Saramago, que ha sido aumentada con 2 niveles más para una exposición en 1984, que es un proyecto que siempre ha sido un poco polémico en Lisboa, porque intenta de reconstruir a partir de imágenes que existían, pero con, naturalmente, una cierta contemporaneidad. Podemos pasar? Este espacio libertado en 1960, pero que funcionaba como aparcamento. Podemos pasar. O así, lleno de coches. Podemos pasar. Esta era la situación que encontramos na altura del concurso, y ese concurso era para toda esta área. Aquí termina, aquí más o menos termina la área del terminal de cruceros, y aquí empieza la área del otro concurso. Podemos pasar. Este es un dibujo inicial. Inicialmente querían construir aquí unos silos para coches en altura, que por fortuna después han pensado que era mejor no hacerlos. Intentaba de organizar un espacio con árboles protegido de esta vía un poco ruidosa, como una clareira, un espacio abierto en dirección a la Fundación Saramago. ¿Podemos pasar? Esta es la maqueta del concurso con todo este espacio abierto y protegido, y aquí al lado el silo automóvil en altura. Pero después han decidido de no construirlo, y nosotros estudiamos un sistema de silo de parqueamiento semi-enterrado que ha dado un punto de partida para la redefinición de este espacio público. Sí, podemos pasar. La idea ha sido de inserir un metro y poco enterrado el parqueamiento por debajo de la plaza, con acceso casi directo a partir de estos lados, y la plaza con una pendiente que mira la ciudad antigua, que es muy bonita en esta área, y un otro espacio que mira al río, y por debajo el parqueamiento. ¿Podemos pasar? Pero esto aquí tiene 1 metro y poco, muy poquito, y después tiene esta plataforma y la pendiente en dirección a la ciudad antigua. Eso hace que podemos tener un parqueamiento con 220 lugares, muy accesible, con ventilación e iluminación natural. ¿Podemos pasar? Está aquí en primer plano, no se comprende muy bien, pero está aquí un patio con árboles que permite la ventilación natural y la iluminación natural del parque. ¿Podemos pasar? Por este espacio aquí, por donde se accede. ¿Podemos pasar? Aqui é a Fundação Saramago, é um espaço aberto em frente, é um espaço mais com árvores mais exóticas e com terraças, com espaços para os cafés e restaurantes que estão todos por aqui. Podemos passar? Sim?
los accesos pedonales al parque, que se tiene que bajar 1 metro y poco, y esto está 1 metro y poco por encima de la ciudad. ¿Podemos pasar? Esta es una planta ya con este parque y con el terminal de cruceros y después con esa continuidad. Pero el carácter de este espacio es muy diferente de este, que es un espacio áulico de estado y de representación muy bonito, que es una plaza abierta sobre el agua. Esta es mucho más práctica y cotidiana, con espacios para los niños y para una pequeña tienda de libros para la Fundación Saramago, muchas cosas, digamos, más útiles y banales en la ciudad. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Este es el plan del parqueamiento, que es muy sencillo, y aquí se incorpora el muro del cais. Hemos descubierto con las excavaciones unas escaleras belísimas aquí en este punto, y ya habíamos reservado este espacio para un cierto sentido de musealización de lo que se iba a encontrar en la arqueología. ¿Podemos pasar? Este es el muro del cais que hemos descubierto con las excavaciones arqueológicas. ¿Podemos pasar? Y esta es la escalera que les hablaba. Hemos hecho primero unas primeras excavaciones hace unos 2 años o 3 para intentar confirmar lo que se veía en los planes antiguos. Y ahora hemos hecho 1,80 metros de excavaciones muy sistemáticas, donde hemos descubierto todos los niveles de la ciudad y todos estos elementos que se van a preservar. Pero donde no es posible preservar, por ejemplo, estas piedras de basalto y otras que hemos encontrado, las vamos a reutilizar en los pavimentos que vamos a construir por encima. Podemos pasar. Estas son imágenes de la arqueología. Podemos pasar. Este era el concepto inicial de un artista gráfico que trabaja conmigo, Nuno Guzmão, que para el pavimento, que cuando llegaba, digamos, a un obstáculo, tenía así un sentido magnético de alterar la secuencia. Podemos pasar. Le daba un poco este efecto, pero que ahora va a cambiar muchísimo. Sí, podemos pasar. Este sistema de pavimento era inspirado en uno que había yo visto en Málaga. Me disculpen los colegas que muy simpáticamente me han enviado estas fotos de su construcción, pero ahora no me acuerdo su nombre. Tal vez que lo sepan. Exacto. Pérez de la Fuente. Que lo había visto, he hecho esta fotografía y después pesquisamos y los descubrimos. Les preguntamos cómo se habían construido y nos basamos en este sistema fantástico para lo que vamos a hacer. Solo que vamos sobre todo a utilizar las piedras arqueológicas. Y esto es un desafío increíble porque estas piedras que hemos descubierto en principio irían fuera, no interesaban a ninguno. Las vamos a incorporar todas, las hemos ya medido y las tenemos todas organizadas para incorporarlas de diversas maneras en la construcción. Podemos pasar. Estas imágenes son imágenes que el ayuntamiento ha hecho hacer, que son, digamos, para el público, pero que explican un poco cómo será la plaza al final. Podemos pasar. Vista del lado de la sé y del castillo. Podemos pasar. Aquí se van a incorporar todas las piedras de diversas épocas que hemos encontrado, lo que creo que va a tornar esta intervención mucho más interesante. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Ok, el último proyecto en Lisboa, que es lo que estoy ahora a desarrollar,
que es la sede de un banco con un centro cultural. Este banco, podemos pasar, este banco se sitúa aquí en esta manzana. Es un banco que es más o menos propiedad del Banco La Caixa español, y lo que quieren hacer es algo entre la sede del banco y una fundación La Caixa con exposiciones, espectáculos y cosas de ese tipo. ¿Podemos pasar? Y se sitúa entre el edificio del Banco de Portugal, donde hay un museo que ha sido rehecho por Gonçalo Birne y João Pedro Falcão de Campos, y este otro lado el Museo del Design, que ha tenido un proyecto de intervención de Ricardo Carvalho y Joana Viana. Obrigado. Pero que ahora creo que lo van a modificar. Y este punto es un punto extraordinario, muy intenso de la vida de la ciudad, y por eso la idea es tornarlo lo más público y penetrable, digamos, posible al nivel térreo. ¿Podemos pasar? Esta es una imagen de esta calle donde está el banco, que era ya antes del terremoto. La calle se llamaba la calle Nueva de los Hierros. Los hierros era lo que separaba los negocios bancarios de las otras personas, que eran estos hierros. Esta imagen es muy sugerente, pero de la ciudad antes de la Baixa Pombalina. ¿Podemos pasar? Lo que nosotros vamos a hacer es reorganizar toda esta manzana, reconstruyendo las fachadas como soñamos que pudieran haber sido después de la reconstrucción pombalina, creando un espacio térreo de acceso directo del público, cerrado durante la noche, claro, y después organizar los espacios del banco con un auditorio en el piso superior que tiene unas vistas fantásticas. ¿Podemos pasar? Y después he propuesto como una escultura de una escala muy grande de Julián Sarmento, que está en el interior de este pequeño patio, en el interior de la manzana. ¿Podemos pasar? Terá una presencia más o menos así. ¿Podemos pasar? Y se puede imaginar, de este lado es el Museo del Design, o arco da Rua Augusta, a Rua do Ouro, y todo esto será abierto durante el día y tiene este estanque con esta escultura que vaya, digamos, desasossegar todos los niveles de este edificio. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Este proyecto es en Évora, es un proyecto que me gusta muchísimo, que creo que no se va a realizar. Podemos pasar. Hemos estudiado en 2011 este espacio central de la ciudad de Évora, que todos conocen. Esta es la cerca, la muralla más antigua, y este espacio es comúnmente referido como Acrópole. Podemos pasar. El skyline de la ciudad de Évora. Podemos pasar. Este estudio tenía como objetivo, una vez que el ayuntamiento quería renovar todas las infraestructuras del centro histórico, pensar cómo preservar y mejorar algunos puntos de los espacios públicos. Aquí se hace una imagen con la posición de la muralla. Podemos pasar. Dentro de la ciudad. Podemos pasar. Y hemos conseguido todos los niveles térreos de esta parte de la ciudad para poder pensar en lo que se
cómo eran los edificios y cómo serían los espacios públicos donde se tendría que intervenir. ¿Podemos pasar? Vamos a hablar solamente, les voy a hablar solamente de este templo romano. ¿Podemos pasar? Templo romano que es referido y conocido en Évora como Templo de Diana, pero que no sería dedicado a Diana. ¿Podemos pasar? La primera idea ha sido de proponer un cambio de árboles para tener árboles más característicos de las partes altas de las ciudades del sur de Europa, los pinos y los ciprestes. ¿Podemos pasar? Aquí se ve una imagen de esos árboles con la presencia de la ruina del templo. ¿Podemos pasar? El templo que en 1837 era un matadero. ¿Podemos pasar? Y esta es más o menos la situación cuando han bajado el nivel de la ciudad y después los monumentos portugueses han demolido todo lo que no era romano. Podemos pasar y han dejado solo lo que eran las piedras del templo romano, que crea una imagen muy bonita. Podemos pasar. Aquí se ve en fotografías antiguas este muro más alto que ahora, con este empedrado no muy diferente de lo que existe ahora y con puntos de vista sobre el paisaje. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Esta fotografía es curiosa porque tiene tierra antes de las piedras. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Esta en que se podría acceder al templo. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? En 1997 han hecho excavaciones arqueológicas y han descubierto que en torno al templo había existido un estanque de agua. Y eso me gustó muchísimo. ¿Podemos pasar? Este es un diseño conjetural de cómo sería esta área central de la ciudad romana en Évora, en el siglo XII. XII no. 1 o 2 tal vez. ¿Podemos pasar? Esta es la excavación, la fotografía de las excavaciones arqueológicas, es la única que tengo, y aquí se ve la vasca de agua. Podemos pasar, que me ha hecho pensar que la reflexión del templo en el agua sería muy interesante. ¿Podemos pasar? La idea que tenían era de proteger el templo y retirar todos estos elementos, no dejar que los coches y las personas se aproximaran del templo. ¿Podemos pasar? Aquí se ve este nivel en que cambian las piedras, el tratamiento de las piedras, y es a este nivel que he pensado introducir, como si fuera una instalación artística efímera e irreversible, un plano de agua con 10 centímetros de profundidad. ¿Podemos pasar? Por aquí. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Hemos hecho esta maqueta. La idea es de retirar las piedras en torno al templo y dejar la tierra batida, pisada, no sé, bajar un peldaño y después tener este plano de agua que crea como un vacío y pone en suspensión y protege este edificio fantástico. ¿Podemos pasar? Porque lo que no me apetecía era de crear como un basamento o algo así. Y esto es casi el contrario, porque retira las piedras, se baja y se tiene este plano que crea este vacío en torno al templo. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar?
Los detalles, nunca se toca en el edificio, en el templo, y la intervención es construida fuera y montada en pocos días en torno al templo. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Esta es una intervención que voy a mostrar por la segunda vez. La mostré hace unos 15 días, creo, en Oporto, de un concurso público en 98, y que ahora solo se ha acabado la primera fase de construcción. Podemos pasar. En Setúbal, esta parte es la parte más antigua de la ciudad. Aquí el río Sado, que hemos visto al inicio también, la importancia que tiene, que viene de sur para norte en Portugal. Y después esta zona también muy interesante, pero que no pertenecía a la ciudad, que inicialmente era solo de este lado, y un vale gigantesco donde se construye el monasterio, el convento, que tiene problemas muy graves de inundaciones. ¿Podemos pasar? Aquí tenemos el convento, que después ha sido protegido por unas fortificaciones abaluartadas que lo protegen, y aquí se ve el contorno de la ciudad antigua, que inicialmente era romana y después se ha desarrollado. Podemos pasar. Esta planta es muy interesante. Se ve otra vez el convento construido en el val, que es muy, digamos, peligroso. Este es el río, pero este es un espacio inundable de val. La ciudad más defendida, con cotas más elevadas, la ciudad medieval de fundación romana y anterior. Y después este espacio, que es fantástico, que é como um puente entre esta parte mais sólida e este lado já de montanha. E este espaço, que era o barrio de los pescadores, hasta hoy se llama Troino, tenía así un sentido casi de hacer un puente muy peligroso y muy, digamos, sin mucha seguridad. Estas calles continúan a existir en Setúbal. Y este convento, que ha iniciado a ser construido a una cota muy baja, y siempre cíclicamente lo han alzado porque siempre tenía problemas de inundaciones. ¿Podemos pasar? Otra imagen de la ciudad antigua con el monasterio. Podemos pasar. Y en la fotografía aérea, aquí está ese sistema tipo puente. Podemos pasar. Y después el monasterio ha sido, que tenía por aquí su cerca pequeña, ha sido envolvido por inúmeros edificios que eufemísticamente diría que son banales, porque son feísimos. Y la estrategia del concurso ha sido de recrear un espacio de vida para el monasterio, que les voy un poco a explicar. ¿Podemos pasar? La idea ha sido de introducir como una masa de tierra, y dentro de esa masa de tierra van a emerger solo algunos elementos y se va a abrir un patio con las mismas dimensiones del patio del claustro del monasterio, que vamos después a explicar, como una simetría. Y después todo esto se construye en torno a este patio. Este patio tiene un carácter no muy diferente de los claustros, porque al mismo tiempo interrelaciona, pero aísla los elementos, introduce como un momento de silencio. Y aquí tenemos dos simetrías, una así y una otra en relación a la reflexión del cielo en el agua, porque este patio es totalmente ocupado por un plano de agua. Podemos pasar.
imagem antiga do convento, podemos passar. Podemos passar. Este convento é um convento feminino de reclusión y esta es la puerta para la iglesia a partir de la ciudad. É uma fotografia antiga. Podemos passar? Sí, podemos pasar. El claustro, pero el nivel que se ve aquí del claustro, del deambulatorio, más elevado que el claustro, porque han ido cada siglo elevando más estes pavimentos todos los que podían, lo que ha creado proporciones raras en los elementos y en la arquitectura. Podemos pasar. Esta es una quinta de Recreio, a Quinta da Bacalhoa, próximo de Setúbal, y este tanque es uno de los que, porque existen varios de este tipo, pero que funciona, digamos, como referencia para el proyecto. Podemos pasar para este tanque. Podemos pasar. Este es un dibujo muy inicial con las ideas principales de esta dupla simetría. Podemos pasar y los baluartes. Y después líneas de árboles que ponen en segundo plano los edificios que existen. Sí, podemos pasar. Y que dejan emergir solo algunos elementos. Podemos pasar. La organización del proyecto en torno a este patio de agua y con la exposición en el convento después de restaurarlo. Podemos pasar. Los diferentes niveles de intervención en el convento. Podemos pasar. El convento, que no es muy grande, con la reorganización de esta plaza enfrente, y como se ve, todos estos volúmenes de esta intervención se subordina volumétricamente a la presencia del monasterio, que sale muy beneficiado. Podemos pasar. Aquí se ve el patio y después el monasterio. Podemos pasar. Esto no se ve muy bien, pero quería sobre todo señalar la ala que se haya renovado. Podemos pasar. Que es siempre esta. Podemos pasar. Que esta zona aquí se haya restaurado y en principio se vaya a continuar en el próximo año. Aquí se ve la plaza que tiene estas pendientes y los árboles en dirección a la iglesia. Podemos pasar. La iglesia es bellísima. Un protótipo de la iglesia de Jerónimos con unas columnas torsas o salomónicas dentro de un espacio de salón muy paralelepípedico. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Entretanto, un día la alcaldesa, cuando estábamos en esta sala ya restaurada a presentar el proyecto a Europa Nostra, me ha dicho que ya no quería construir la intervención, quería solamente reconstruir el monasterio y que quería construir un pequeño edificio que al final será la adaptación de lo que existe y crear un gran departamento. Y yo le he propuesto, me ha dicho que si yo quisiera lo podría hacer, si no quería lo haría con otro arquitecto. Yo he dicho que sí, que iba a pensar, que quería ser muy pragmático, y le he propuesto una latada, no sé cómo se dice en español, con herederas o con una pérgola con plantas, como para las uvas, como para las viñas. Para hacer sombra y, digamos, controlar un poco la llegada con los coches, que después se entra por aquí, y por otro lado creaba como un espacio verde, que era lo que
me pedía la alcaldesa. ¿Podemos pasar? Sería algo así, essa pérgola em toda esta área, para que quando se llega não se vean diretamente estes edifícios e se entre dentro de um ambiente mais controlado, digamos. Podemos passar? Algo assim. Podemos passar? Podemos passar? Durante a construção, o restauro do edifício, podemos passar? Podemos passar? Podemos passar? Podemos passar? A intervenção mais importante, creo que hemos hecho, mais decisiva, ha sido de conseguir rebajar este pavimento del deambulatório, lo que ha permitido tener una lectura y unas proporciones mucho más interesantes de estos espacios existentes. ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco, durante la construcción hemos llegado más o menos a esta cota y esto crea una lectura próxima de la inicial y mucho más fuerte. ¿Podemos pasar? Quedará más o menos este resultado. Nos han pedido para dejar esto porque el edificio había sido un hospital y tenía inmensas cosas en hormigón que hemos demovido, pero aquí nos han pedido para dejar y creo que no es muy grave. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Durante la construcción, como hemos demolido todas las estructuras en hormigón, después hemos podido reconstruir todo esto en madera. ¿Podemos pasar? Aquí se ve durante la construcción. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Y esto era lo que existía, que ha sido demolido. ¿Podemos pasar? Y durante la reconstrucción con madera. ¿Podemos pasar? Esto ha sido demolido, podemos pasar. Ya demolido y después podemos pasar. Durante la reconstrucción con estas estructuras de madera mucho más próximas de las originales y que retiran tensión y problemas a las paredes existentes, que son muy frágiles. ¿Podemos pasar? Esta es una sala bellísima, no se comprende muy bien, pero ha sido una intervención del tardo renacimiento de un arquitecto, Antonio Rodríguez, dentro de las estructuras más antiguas del monasterio. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? A sala, o coro alto, que tiene vista para la iglesia. ¿Podemos pasar? A través de este vano, podemos pasar. Esta es la sala del capítulo, pero es un poco difícil explicar la fuerza y la calidad de la intervención de este arquitecto, pero nosotros hemos dejado los elementos más o menos góticos, manuelinos, que eran muy delicados y que él ha, digamos, destruido para imponer unas proporciones belísimas, pero con una estructura conceptual y arquitectónica muy contrastante con lo que existía antes. ¿Podemos pasar? Ha introducido estas puertas, ha aumentado la altura y la sala, cuando estará restaurada, creo que será fantástica. Pero es un ejemplo de arquitectura muy, muy fuerte y muy interesante. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Estas son imágenes de algunos detalles de la intervención. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. A parte superior do claustro, podemos pasar. Las estructuras de madera y la forma con que se ha reconstruido este espacio, podemos pasar. Esta sala principal que se ha abierto al público, que es muy sencilla, con medios muy sencillos,
que es la primera parte de la intervención, digamos. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Podemos pasar? Podemos pasar? Esta es la última obra que voy a presentar, de 2003, la recuperación y valorización del paiol en el Castillo de San Jorge, de Campo Maior. Desculpe. Podemos pasar? Campo Maior, que todos conocen. Esta iglesia es fantástica, tiene una desproporción de escala y como una boca sobre lo que la circunda increíble. Y el castillo, que es como una masa de tierra dentro de estos muros, que ha tomado esta forma quase escultórica después de una explosión que ha afectado todo lo que estaba construido dentro del castillo y que después ha creado este volumen que tiene un potencial arqueológico enorme y que no ha sido todavía explorado. Podemos pasar. Podemos pasar. A intervenção no paiol, que é este edifício com um pequeno pátio, é muito sencilla. Me habían pedido para hacer una intervención, no me recuerdo los números, pero con poquísimos euros, y nosotros hemos conseguido hacer la intervención con menos euros que lo que nos habían dado. Primero una rampa para los minusválidos, después la entrada aquí y como un andamio para percorrer esta sala que está restaurada, que tiene por dentro unos vestigios de un otro muro y que permite este dispositivo visitar y preservar y ver lo que existe. Podemos pasar. Esta rampa de acceso a este patio rebajado, aquí se ve el movimiento, la fachada, que es muy bonita, y después la entrada y esta pasarela que nos permite percorrer sin tocar en estos espacios que siempre me gustaron mucho, porque había ya antes de esta intervención hecho un estudio para aquí, para un pequeño museo, antes que habían hecho las excavaciones, y bueno, podemos percorrerlo y verlo con una inversión mínima, con tubos de andamios y con una especie de espíritu muy sencillo. ¿Podemos pasar? Esta era la maqueta inicial. Podemos pasar? Podemos pasar? Aqui se vê. Podemos passar. Podemos passar. É o início do percurso descendente. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. O início da passarela. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. Podemos passar. E é tudo. Muchas gracias. Y aquí, en esta planta de 1780, un poco después del terremoto, los planes de expansión en estos casos, algunos totalmente realizados de acuerdo con estos dibujos, otros un poco alterados, y de reconstrucción de esta área de Baixa Pombalina. Pero se ve siempre que están preservados los caminos y las calles
de líneas de cresta e de líneas de vale, e que entre elas, porque estas linhas criam como um proto-espaço público e que não se pode privatizar. Todo o que se pode privatizar estará entre estas linhas que estão definidas de acordo com a forma do território. E por isso, quando se pensa em urbanizar ou em expandir ou em desenvolver a cidade, é dentro destes espaços predefinidos e preservando essas linhas mais antigas e mais estruturais da construção da cidade e de seu desenvolvimento na história. Podemos passar. Aqui estão señaladas as estruturas arrócolas de linha de cresta e a azul as de linhas de vale. Podemos passar. Esta planta me gusta muchísimo, también al inicio del siglo XIX, pero a mí me parece intuitivamente un poco sobre la influencia del terremoto, porque parece representar la ciudad de una forma insegura o efímera. La forma de la ciudad quase não se reconoce, pero el territorio está representado de una forma muy sólida, muy permanente, muy, digamos, inalterable. Esta idea me gusta mucho de imaginar que siempre la forma del territorio, no solo en Lisboa, pero en Lisboa es muy evidente esa relación y tengo mucha documentación sobre eso. Pero en todos sitios esta relación entre la forma del territorio en sentido no solo formal, pero podemos siempre incluir otras componentes hasta llegar a ideas de grande globalidad, tiene una influencia determinante en el desarrollo de lo que se construye sobre él. ¿Podemos pasar? Esta es otra síntesis destes elementos que vamos hablando. Podemos passar? Podemos passar. Estes planos antigos, sempre com esta evidência de las áreas de recreo e de produção e de cultivo em los alrededores de la ciudad, que estão diretamente conectadas e sirven também de matriz, digamos, para no estar habitado, que é um ponto de escavação arqueológica, que é o Castro de Segovia, próximo da estrada entre Elvas e Campo Maior, que há muitos anos, quando o visitava frequentemente, estava aberto, se podia ir, e por aí se compreende muito bem a importância destes pontos, porque tem uma visão e domínio increíble sobre toda esta área sobre la qual estão a trabalhar. Podemos passar? Creo que uma visita a esse sitio seria muito interessante. Este é um dos dibujos de Saverio Muratori, que é arquiteto italiano que durante mais ou menos o período do fascismo ha trabalhado muito nestas investigações y tiene trabajos verdaderamente extraordinarios de reflexión sobre esto. Después su arquitectura no correspondía a la calidad de su investigación, pero ha hecho muchos dibujos como este en que se comprenden se ven las líneas de acceso medievales, en este caso pré-romanas, dos griegos, fenicios y etruscos, y más tarde en otros que hemos descubierto en la Edad Media y ao longo da história, que explica, en este caso, la vía cruza alguns ríos, pero en este vai por las partes más elevadas y practicables. Siempre en Europa, las secuencias de percursos en medios rudimentares y prácticos, a marcha y con vehículos con animales y algo así, pero siempre crean esta red distorsionada de acessos maioritariamente por essas linhas de cresta. Podemos passar? Esta é a topografia, digamos, da cidade de Lisboa.
que aquí está el río Tejo, el puerto, y después se comprende muy claramente el río Trancão, la várzea de Loures, de este lado el Val de Alcántara y el Planalto Central, donde está, por ejemplo, el aeropuerto. La ciudad se inicia a construir por aquí, el Castillo de San Jorge, y aquí se comprende con esta topografía casi barroca que la ciudad, incluso si se quiere construir sencilla, es prácticamente imposible llegar ahí porque toda esta complejidad va a generar una forma de la ciudad antigua extraordinariamente diversificada, muy bella y con situaciones siempre muy sorprendentes. Aquí tenemos los dos vales principales, este de Almirante Reis y este otro de Avenida da Liberdade, Campo de Santa. La primera imagen. Sí, no está mal. Esta primera imagen, por coincidencia, es del río Guadiana, mucho al sur de Badajoz, pero para referir el camino del agua, que es un concepto que después va a aparecer en la explicación que voy a dar sobre el territorio. Podemos pasar. Y su inverso, próximo también del Guadiana, esta línea elevada, creo que se llama en español línea de cresta, ¿no? Más o menos. Podemos pasar. Y estas líneas de cresta tienen una importancia increíble, un poco en sentido casi humorístico. Les presento dos o tres referencias, pero a todos nos recuerda siempre a la aparición de ejércitos o de los malos o los buenos sobre la línea de cresta en las películas. Podemos pasar. Las líneas de cresta que están prácticamente en todo el mundo. Esta es una fotografía de Sebastián Salgado, de este espacio abierto dentro de una floresta, y aquí se ve muy claramente la presencia de este camino y cómo domina, por un lado domina dos vales y tiene una inesperada continuidad que se comprende inmediatamente cuando se percorren a pie espacios como este, o espacios libres, digamos. Pero esta es una de las persistencias históricas más sorprendentes, es que los caminos más antiguos, como por ejemplo la Estrada Real entre Lisboa y Madrid, siempre se pasaban sobre todo sobre estas líneas de cresta, evitando los puntos más inaccesibles, pero con una grande continuidad. Se imagina que, al contrario, se tendría que subir y bajar y atravesar líneas de agua y sería mucho más complejo y menos continuo. Y por eso estas líneas se van poco a poco consagrando hasta nuestros días y creo desde la prehistoria. Podemos pasar. Incluso los pingüinos utilizan estas líneas para sus desplazamientos. Podemos pasar. Este es un trabajo de Mary Nice sobre más o menos la Brona, este lado de Chiado y San Francisco, del convento de San Francisco, y el castillo que ya referí. Podemos pasar. Las líneas de vale, los espacios de aluviones, esta plataforma más o menos siempre regular al lado del río, que corresponde al proyecto
del puerto de Lisboa del inicio del siglo pasado, que es un proyecto increíble hecho por un ingeniero que construye, creo que 17 kilómetros de muro de calcário belísimo. Podemos pasar. Aquí se ve el castillo, la primera muralla y después las dos, digamos, alas fernandinas que van a proteger una ciudad que ya en parte existía. Podemos pasar. Y el desarrollo de las grillas, de las mallas de construcción y de desarrollo de la ciudad, hasta llegar al Planalto, más o menos por aquí. Siempre vamos después a verificarlo, manteniendo las líneas de agua, las líneas de cresta y los sistemas de calles y caminos que les corresponden. Podemos pasar. Y eso es lo que me parece más interesante. Esta es una imagen de la maqueta de Lisboa, de la ciudad medieval, con la Plaza de la Tierra, con los dos valles, la plaza al lado del río, la plaza del mar, donde llegan los navíos, el castillo. Y estos locales y la posición de las iglesias y algunos puntos han resistido, digamos, al terremoto, y la reconstrucción ha un poco geometrizado todo esto, pero manteniendo las posiciones principales como se ven aquí. Podemos pasar. Esta es la planta de la ciudad medieval. Vamos a volver a esto después para explicar algunos proyectos. Siglo XVII, podemos pasar. Esta es la sobreposición de esa planta de la ciudad medieval, color rosa, con la ciudad, la Baixa Pombalina, la reconstrucción después del terremoto, que nos ha permitido que llegase hasta nuestros días una ciudad construida con una coherencia increíble, con hasta ahora una extraordinaria funcionalidad y belleza. Podemos pasar. Las líneas de vala y las líneas de cresta sobre este territorio que más o menos ya podemos observar. Esta es la línea de costa medieval. Podemos pasar. Broadway. Y la Broadway que assinala aquí en estas dos fotos con este color blanco, y la verdad es que la Broadway es la línea de cresta de esta isla de Manhattan. Podemos pasar. Si se miran las líneas de las curvas de nivel, se verifica que esta es la línea en que cambian, y siempre que se percorre la Broadway, si se miran los dos lados, las dos partes de las calles bajan en dirección al agua y a la luz. Y eso nos explica la importancia de las más antiguas calles de Manhattan, que después crea situaciones urbanas y construidas de arquitectura muy singulares y muy intensas y muy interesantes. Podemos pasar. Todos nos acordamos, por ejemplo, del Flatiron, ese edificio de planta más o menos triangular, y muchas otras situaciones urbanas que están a lo largo de este percurso. Podemos pasar. Esta imagen es interesante porque tiene los tres ríos más importantes que atraviesan Portugal. Dos vienen de España, que es el Tejo, el Guadiana y el Sado. Y esas líneas de agua después se dividen sus vacías hidrográficas por las líneas de cresta que les corresponden de cada lado, y en el cruce de estas tres líneas de cresta que dividen las vacías hidrográficas de estos tres ríos
está en Portugal una ciudad que es Évora. Exatamente el punto de cruce es una pequeña ciudad que se llama Igrejinha, un poco al norte de Évora. Pero esto explica la importancia de este punto marcado que es Évora, y un arqueólogo de la Universidad de Évora que me gusta muchísimo explica lo que eran en el Neolítico estos espacios geográficos de estas áreas de las vacías hidrográficas cuando llegan al océano, que eran verdaderos paraísos muy habitados en una situación extraordinaria de disponibilidad de recursos y de una relativa paz, e incluso mucho más habitados y en sentido continuo que en nuestros días, y con florestas muy densas y con una situación muy diferente, donde se comprendía la importancia de este punto siempre habitado, construido y reconstruido, que es la ciudad de Évora. Era a propósito de este trabajo aquí entre Campo Maior, Elvas y Badajoz, me recordé de un punto elevado que